cómo es que una promesa de orden y paz social termina detonando un conflicto generalizado. Y ojo, en apenas 16 días. Hoy vamos a desglosar la crónica de un gobierno que, en su afán por imponer una visión, terminó desatando justo las mismas fuerzas que había jurado contener. A ver, todo arranca aquí. El 11 de marzo de 2026, con una seguridad nunca antes vista, José Antonio Kast asume la presidencia de Chile. Y el mensaje era súper claro, súper contundente. Acá empieza una era de restauración y paz social. La receta, mano dura y una austeridad fiscal, pero draconiana. Una promesa que sí le sonó bien a una parte del país, pero digamos que la calma duró un suspiro. Y si hablamos de rapidez, miren esta línea de tiempo porque lo dice todo. Es que es probablemente la luna de miel política más corta de la historia reciente. Piénsenlo. Día 1, la ceremonia, todo normal. Apenas 2 días después, día 3, ¡pum!, ya habían eliminado 43 decretos ambientales clave. Para el día 15, las calles de Santiago ya estaban viviendo la primera protesta masiva. Y al día siguiente, la aprobación presidencial se va en picada. Una locura, un vértigo total. Ok, entremos en detalle en el primer pilar, esa idea del orden prometido. La retórica del nuevo gobierno se basaba en dos cosas muy claras. Por un lado, la mano dura. ¿Para qué? Para aplacar la delincuencia y la protesta social. Y por el otro, una austeridad fiscal extrema, que se vendió como la única forma de sanear las finanzas del país. Pero, claro, de las palabras se pasó a la acción rapidísimo. A esto se le llamó la ofensiva del decreto. Y ojo, no estamos hablando de leyes que se debatieron en el Congreso, para nada. Fue una ráfaga de acciones administrativas que, en cuestión de horas, prendieron todas las alarmas en la sociedad civil y en la oposición. Y lo que impacta de esto es la velocidad y el alcance de todo. En solo 72 horas, primero anularon 43 decretos ambientales, o sea, decretos que protegían glaciares y regulaban las famosas zonas de sacrificio. El argumento del gobierno, que eran trabas ideológicas. Justo después, le quitaron el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU, un gesto que muchos llamaron un bochorno internacional. Al mismo tiempo, empezaron a moverse para indultar a policías y militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Y para rematar, Chile rompe su tradición diplomática y no firma la Declaración de Derechos LGBTIQ+ en la OEA. Cada una de estas acciones fue como una onda expansiva. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se justificaron estas acciones y los recortes que venían? Bueno, aquí es donde entra la tercera pieza de la estrategia. Construir el mito del Estado quebrado. Una narrativa económica que tenía un solo propósito: hacer que un ajuste social durísimo pareciera necesario. Y es que esta narrativa no era un diagnóstico económico, era una campaña de comunicación en toda regla. La clave está en esta frase del propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Él mismo reconoció que se instaló el concepto. O sea, no es que lo descubrieron, lo crearon. Se fabricó una percepción de crisis para que las decisiones políticas que ya estaban tomadas parecieran lógicas. Pero a ver, ¿qué tan real era esa supuesta quiebra? Aquí es donde la historia oficial choca de frente con los números. Por un lado, el discurso oficial repetía Estado en quiebra, pero la realidad mostraba otra cosa, una deuda pública estabilizada, por debajo del umbral prudente del 45% del PIB, y además existían fondos soberanos con miles de millones de dólares. O sea, la tal quiebra simplemente no existía. Y este gráfico lo deja clarísimo. El problema nunca fue la falta de dinero, sino las prioridades. Mientras se congelaba la plata para programas sociales, para educación, para salud, ¿a dónde se iba el gasto? Pues se redirigió a la inversión privada y a la militarización. Así que no fue tanto un recorte, sino más bien una redistribución muy clara de los recursos del Estado. Frente a toda esta ofensiva desde el gobierno central, la respuesta no tardó en llegar. Pero lo más interesante es de dónde vino. Porque la primera línea de resistencia no la armaron los partidos políticos tradicionales, no, sino el poder local. Los alcaldes y las alcaldesas se organizaron y formaron un frente que nadie se esperaba. Y el detonante tuvo una cifra muy concreta, un recorte de 72,000 millones de pesos para seguridad en los municipios y programas de prevención del delito. Para los alcaldes, esto ya fue la gota que derramó el vaso. Así que el 25 de marzo, más de 26 de ellos marcharon directamente al Palacio Presidencial a La Moneda. Y en esa marcha hubo una voz que resonó con una fuerza especial, la de Paulina Bobadilla, la alcaldesa de Quilicura. Su frase lo resume todo, es perfecta. No permitiremos que se use la palabra orden para esconder el hambre. Un desafío directo al corazón mismo de la narrativa del gobierno.
Pero claro, Bobadilla no estaba sola. Se fue armando un eje de resistencia, con diferentes estrategias. Desde Quilicura, ella denunciaba lo que llamó un ajuste inhumano. Tomás Bodanovich, desde Maipú, usaba un enfoque más técnico, emplazando al gobierno a que suspendiera las rebajas de impuestos a las grandes empresas. Y en Puente Alto, Matías Toledo, ¿qué hacía? Llevaba el debate a la gente, organizando asambleas en los barrios para explicarle a los vecinos el impacto real de cada decreto. Ahora, veamos cómo este conflicto, que parecía ser algo solo de Chile, escaló y cruzó las fronteras. Porque esta crisis de legitimidad interna tuvo un eco casi inmediato afuera y empezó a afectar la imagen que el país había construido por décadas. Miren este gráfico. La caída es brutal, simplemente brutal. El presidente asume el 11 de marzo con un sólido 59% de aprobación. 14 días después, el 25 de marzo, esa cifra se ha desplomado al 42%. Perdió 17 puntos en 2 semanas. Los analistas coinciden. Esto es algo que no se había visto en la región. Pero lo más importante aquí es entender quiénes impulsaron esta caída. Los datos muestran un rechazo súper fuerte entre las mujeres y los sectores medios de las ciudades. O sea, justo los grupos que sintieron que la famosa motosierra fiscal era una amenaza directa a la estabilidad de sus familias. Y claro, la prensa internacional no tardó en reaccionar, sobre todo con las políticas ambientales. Esta cita del diario francés Le Monde es un termómetro perfecto de cómo se veía la cosa desde afuera. Chile pasó de ser el alumno aventajado en temas de transición energética a un país que, de un día para otro y por decreto, ignoraba la ciencia climática. Y así es como llegamos a la gran paradoja de estas 2 semanas. Un gobierno que llega al poder con la promesa principal de restaurar el orden, termina, con sus propias acciones, reactivando las protestas sociales y generando la misma incertidumbre económica que ahuyenta al capital internacional. O sea, el remedio se convirtió en la causa de la enfermedad. Todo esto nos deja con una pregunta de fondo, una que va mucho más allá de Chile. ¿Es sostenible, de verdad, imponer una agenda a una velocidad tan arrolladora, incluso si eso significa sacrificar la propia legitimidad y el apoyo de la gente? La crónica de estos 16 días parece sugerir una respuesta bastante compleja y sin duda una advertencia para el futuro.